Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelitza Ruiz y en esta ocasión vamos a platicar sobre las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. Es importante acotar cuál era la participación política y social de estas mujeres a inicios previos de la Revolución Mexicana en este programa tan importante como antecedente de la libertad de prensa que fue el Partido Liberal Mexicano. Durante la conformación de este partido, estamos hablando de los años de 1900, antes del 1 de julio de 1906, que es cuando se lanza el manifiesto de este partido, la inclusión de las mujeres en la vida activa fue muy importante. Quiero destacar a lo largo de esta conversación a 4 de ellas: a Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Cuñi Rossetti y Sara Estela Ramírez. Todas ellas posicionadas desde diferentes aristas, tanto geográficas como de participación. En lo particular, y cuál es la trascendencia liberal de este programa previo a la revolución, fue justo esta: la inclusión de las mujeres en la vida política del país. Estamos hablando de tiempos en los que la participación de ellas era muy limitada por el contexto y por el asunto del deber ser mujer. Sin embargo, este partido aglomeró y utilizó por primera vez estos conceptos que eran muy progresistas para ese tiempo, ya que el reconocer el sujeto mujer dentro de un postulado político pues era muy importante. Y esto sucede en el apartado número 7 del programa del Partido Liberal Mexicano, donde habla acerca de el reconocimiento del trabajo por parte de las mujeres, en lo particular del trabajo doméstico. Esta inclusión dentro del programa pues fue muy importante, puesto que ponía en la mira pues el trabajo invisibilizado de las mujeres, no solo en el actuar político, sino en el actuar desde lo privado, desde los espacios que por los que históricamente habíamos sido reducidas las mujeres, que es el espacio del hogar. Sin embargo, este programa del Partido Liberal Mexicano, que se publica el 1 de julio de 1906 en San Luis, Missouri, no fue firmado por ninguna de las mujeres que acabo de mencionar, puesto que en 1904, cuando tienen que irse al exilio los hermanos Ricardo, Enrique, Flores Magón, junto con Camilo Arriaga, eh, los siguen a ellos Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuñi Rossetti. Sin embargo, hay un rompimiento dentro de las alianzas políticas de este grupo, dividiendo las alas entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Sara Estela Ramírez y Elisa Cuñi Rossetti deciden acompañar a Camilo Arriaga en su programa liberal un poco más moderado, y bueno, Ricardo Flores Magón se queda con el resto de los compañeros en San Luis, Missouri, ejerciendo ya una ala más radical acerca de los postulados del partido. Es por esta razón que pues justo ninguna de las mujeres aparece en la firma de estos postulados, que son muy importantes como antecedentes de los derechos sociales que retoma el constituyente de 1917 para reconocer pues, los derechos que actualmente nos rigen, como el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho al trabajo remunerado, porque el partido tenía una fuerte posición en cuanto a los derechos laborales de las y los trabajadores. Era prioritario, y puesto que utilizar ya el sujeto mujer dentro de ello, pues lo hacía convertirse en uno de los documentos más progresistas y que sentaría las bases constitucionales de lo que actualmente nos rige. La trascendencia del programa del Partido Liberal Mexicano radica en estas dos vertientes: en la posición de que las mujeres fueron participantes activas dentro de este documento, y sobre todo que no solamente se quedó estancado después de su publicación en 1906, sino que tuvo eco en las obreras y obreros de muchos de los estados del país vecino. Es decir, se organizaron muchos mítines en California alrededor de lo que era la figura de los hermanos Flores Magón, y sobre todo para exigir de muchas ocasiones pues la libertad como presos políticos que habían ellos dado a parar. Es importante resaltar que después de 1904, que se lanza el decreto presidencial por parte de la dictadura de Porfirio Díaz, de que cualquier persona que participara de forma activa al lado de los hermanos Flores Magón pues iba a ir a dar a la cárcel. Este suceso político fue determinante para que ninguno de los hermanos regresara
durante esos años a México. Entonces, eso es importante destacarlo, puesto que el Partido Liberal Mexicano en su mayoría y en su conformación se gesta justo en los estados del norte y en la otra, la de la frontera. Y ahí es donde tiene un papel muy importante Sara Estela Ramírez, puesto que ella radicaba en Laredo, Texas, manejaba como este asunto fronterizo y la correspondencia entre los hermanos durante los años de 1903 a 1910, justo antes de ella morir. Ella muere en agosto de 1910, ni siquiera llega a los inicios oficiales de la revolución, que es en noviembre de 1910. Sin embargo, su papel es muy determinante para ayudar y apoyar a los anarquistas en su paso por Estados Unidos. Sara Estela era la única que estaba reconocida para poder recibir correspondencia y los dineros de las aportaciones solidarias que hacían a la causa libertaria. Entonces mantenía una relación muy estrecha y cabe destacar que en la correspondencia que mantenía con Ricardo Flores Magón se observa un alto y profundo respeto por parte de Ricardo a Sara Estela, no solamente por poner pues su juventud y su libertad a la causa, sino por las aportaciones políticas y literarias que ella hizo, ¿no? Ella fue considerada como la musa tejana, su participación política fue en prensa. Todas estas mujeres de las que estamos hablando como precursoras del Partido Liberal Mexicano mantienen tres características fundamentales, que es participaron de forma activa en la prensa, eran no solamente activistas políticas, sino también escritoras, y cada una de ellas siguió su camino en las distintas aristas de la revolución, a excepción justo de Sara Estela Ramírez, que ella muere en agosto de 1910, pero Dolores Jiménez y Muro, Elisa Cuñi Rossetti y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza atraviesan como por todas estas etapas de la revolución y también van a dar a las filas del Ejército Libertador del Sur junto a Emiliano Zapata y se unen a las filas de lo que serían las misiones culturales como profesoras cuando José Vasconcelos asume la Secretaría de Educación Pública durante el periodo de Álvaro Obregón. Todo este recorrido para ellas las forma no solamente partícipes como precursoras y participantes activas del Partido Liberal Mexicano, sino como fundadoras y precursoras de movimientos feministas sin que en ese momento se considerara el feminismo como un movimiento pues talante dentro de nuestro país. Estamos hablando de los inicios del siglo XX, lo cual era muy difícil para las mujeres tener voz y voto, no solamente en la prensa, sino en la participación activa. Sin embargo, esto no limitó a estas cuatro mujeres a dar aportaciones que no solamente se constriñeran a lo que era la fundación del Partido Liberal Mexicano en sus inicios, sino a la redacción de otros planes importantes durante la Revolución. Y aquí cabe destacar la incursión de Dolores Jiménez y Muro como redactora del Plan de Tacubaya. Este plan, publicado en marzo de 1911, tiene como precedente bases muy, muy importantes para la vida política y legal del país. Sin embargo, esta aportación pues en su momento no fue tan reconocida, puesto que estaba siendo firmada no solamente por Dolores, sino por Camilo Arriaga, por Juana Belén, por Elisa Cuña, y respaldaba tres cosas fundamentales. La primera, la tenencia de la tierra, la repartición de la división de ejidales y comunales, y una cosa muy importante que es la Federación de la Educación Pública, que eso ya lo marca el Plan de Tacubaya, así como la descentralización de los municipios. Son aportaciones de índole estadista, política, muy importantes que hace Dolores Jiménez, y al momento de que cuenta la anécdota de Gildardo Magaña en su libro El agrarismo en México, que al leer Emiliano Zapata este plan de Tacubaya, pues queda sorprendido en decir, esto es lo que nuestra causa está persiguiendo, entonces inviten a esta mujer a nuestras filas. Y es así como Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuñi Rossetti llegan a las filas del Ejército Libertador del Sur y apoyan a Emiliano Zapata en los campamentos agraristas en el estado de Morelos.
digamos, movimientos que hacen estas mujeres durante estos años, después de la promulgación del Partido Liberal Mexicano y ahora, primeramente como simpatizantes de Francisco I. Madero y después en las filas del Ejército Libertador del Sur, fue muy importante para el desarrollo político de lo que sería pues los derechos que quedaron asentados en la Constitución del 17. Por eso es importante la visibilización política y legal de estas mujeres desde esta perspectiva, puesto que el documento del Partido Liberal Mexicano nos deja en la doctrina legal pues un amplio bagaje de estudios sobre cómo los movimientos sociales y cómo los movimientos entre las mujeres sentaron bases importantes en la vida social. Sin embargo, es importante desprender el discurso hegemónico de la historia que es masculino para poder ahondar un poquito más sobre estas aportaciones muy puntuales e importantes que hicieron estas mujeres. Dolores Jiménez y Muro también participa en la incursión de la redacción del Plan de Ayala. Ella escribe el proemio del Plan de Ayala. Eh, Se le da ese reconocimiento a la autoría de este proemio. Sin embargo, la historiografía no ha logrado determinar si tuvo alguna incursión en la redacción del resto del plan, lo cual no nos parecería incongruente, puesto que Dolores era una mujer que ya para esos años tenía una avanzada edad y un avanzado criterio político de lo que era pues la lucha revolucionaria. Es importante destacar que estas mujeres no solamente se limitaron a ir huyendo de la persecución política, porque en varias ocasiones fueron a dar a la cárcel de Belén, sino que en esta restauración de la República, después de la llamada restauración post a la Revolución Mexicana, pues estuvieron presentes en las misiones culturales como profesoras, como docentes, ya que ellas se dedicaban a la docencia. Entonces, la incursión de Dolores, de Juana y de Elisa Acuña y Rossetti fue muy importante para el proyecto vasconcelista de alfabetización en varios de los estados de nuestro país. La aportación no solamente fue en ese ámbito, sino también literaria y periodística. Ellas participaron y fundaron periódicos muy importantes hasta la fecha y que también constituyen una doctrina muy importante para los estudios no solamente históricos, sino legales, y ahora con esta corriente de la historia de las mujeres, que es importante centrarlas a ellas como sujetas políticas, como sujetas y objetas políticas de las decisiones de ese tiempo, ¿no? Es importante ahondar en la historia de estas mujeres, centrándolas, quitándoles también un poco la idea de la magnificencia que nos ha dejado la historia de bronce de héroes y caudillos, sino de ellas como mujeres con decisiones, con problemáticas y con contextos pues completamente distintos. Para mí ha sido muy importante desprenderlas un poco de la otredad, de los llamados bandos carrancistas, villistas, zapatistas, maderistas, puesto que son mujeres de la revolución social, mujeres de la revolución agraria, mujeres de la revolución electoral, mujeres de la revolución que solas, sin la necesidad de nombrarlas o querer abordar su participación a través de que estuvieron al lado o compartieron o debatieron con otros líderes, héroes y caudillos tan considerados dentro del discurso hegemónico de la historia de México. Desprenderlas de eso me parece a mí también una posición política que tenemos que asumir ahora si queremos hacer historia de las mujeres. Dejar de tomarlas como la otredad, desprenderlas de eso y hablar de ellas como estas sujetas de decisiones complejas, pero sobre todo de un valor y una valentía que para ese tiempo pues era muy complejo asumir, desde el ser mujer, desde esta posición de hablar con nuestra voz y con nuestro rostro. Esa es una de las principales aportaciones que estas mujeres tuvieron. Obviamente, dentro del Partido Liberal Mexicano hubo mucha incursión de las mujeres. Es importante destacar también la labor de aportación económica y periodística de Elizabeth Trowbridge y de Tilda Duffy Turner, puesto que el avance no solamente en la prensa, sino el apoyo mediático que ofrecían estas extranjeras al movimiento, tanto en México como en Estados Unidos, pues fue fundamental para que durara tantos años, ¿no?
Evidentemente, como todo movimiento, tiene su alza y tiene su declive. Sin embargo, es importante señalar que en los inicios de la conformación, antes del desplegado de 1906, estas mujeres ya pertenecían a las filas y ya estaban tomando decisiones sobre lo que tenía que decir el manifiesto. Entonces, para nosotras es muy importante volverlas a centrar como figuras de la historia trascendentes, porque no solamente tuvieron su participación dentro del Partido Liberal Mexicano, sino dentro del plan de Tacubaya, dentro del plan de Ayala y sobre todo dentro de esta conformación que después el constituyente de 1917 pues no dio pues tanta voluntad para conceder estos derechos civiles y políticos que tanto habían peleado estas mujeres. Es decir, no eran sujetas plenas de derecho, no podían votar ni ser votadas. Entonces el contexto, pues por supuesto, era completamente distinto. Sin embargo, se arriesgaron, estuvieron y participaron, ahora sí que con la idea y la voluntad de que en algún momento pues esta lucha y esta causa tuviera una repercusión real dentro de sus derechos. Y creo que el Partido Liberal Mexicano es una de las plataformas más importantes de la Revolución Mexicana porque muestra el ala más progresista pero a la vez más radical. Y con radical me refiero a que la incursión de mujeres dentro de un movimiento a principios del siglo XX pues tenía todos los tintes de radicalidad porque pues no éramos tomadas en cuenta como tal. Y es importante hacer estos señalamientos considerando cuál era el contexto del pasado sin olvidar que desde la hora pues no podemos criticar ciertas decisiones puesto que las condiciones sociales eran otras a principios del siglo XX. Pese a eso, el programa del Partido Liberal Mexicano que sienta la jornada laboral de 8 horas, el reconocimiento del trabajo doméstico, el reconocimiento del trabajo de las mujeres, la prohibición del trabajo infantil, el reparto agrario de la tierra, el derecho a la educación, el derecho de las y los trabajadores, era sumamente importante. Entonces, por supuesto, que esta publicación, aunque haya sido expuesta en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, el 1 de julio de 1906, pues no dejó de hacer eco dentro del gobierno de Porfirio Díaz, porque era una renuncia completa a los privilegios que la clase dictatorial había sometido al México de ese tiempo. Esta ala radical más importante y liberal del Partido Liberal Mexicano, pues no solo radica en la fortaleza y en la importancia, digamos, hasta heroica que se le ha dado a la figura de los hermanos Flores Magón, en especial a Ricardo, sino a la incursión y al trabajo y al reconocimiento que también hacían estos hombres a partir de la correspondencia, en particular Ricardo Flores Magón, a la verdad de la valentía y el coraje de Elisa Cuñi Rossetti, de Juana Belén y de Dolores Jiménez y Muro. Es importante destacarlo, puesto que muchas veces se hace como ciertos sesgos y se borra de la historia pasajes importantes y para eso tenemos los archivos y que estos espacios en los que se pueda charlar con las comunidades a través de estas plataformas y hablar de este lado de la historia que no está escondido porque lo estamos visibilizando y lo estamos hablando, pero que sí es importante reforzar desde esta corriente tan importante que es la historia de las mujeres y centrarlas de nuevo como protagonistas y no solamente como acompañantes. Quiero platicar un poquito sobre el libro Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, que pueden descargar, dejaremos el link aquí. Ahondamos un poquito de estos procesos personales de cada una de las mujeres que acabo de mencionar, pero sobre todo cómo se fueron conformando y uniendo durante todos estos años en pro del apoyo a uno de los documentos más importantes y sobre todo porque creían en él, creían en que estas aportaciones sí podían ser un cambio sustancial. Entonces dejo aquí la liga para que puedan descargarlo, es de descarga gratuita y que la conversación y el debate con esta charla se abra para seguir hablando de la historia de las mujeres y la participación que tuvieron en todas estas células que conformaron la revolución. La gran revolución está conformada por muchas de estas células y en muchas de estas células estaban las mujeres como centro, objeto y sujeto de decisiones dentro de nuestra historia nacional.
Por mi parte sería todo. Quisiera que pusieran algún comentario, alguna duda, referencia y que pudiéramos continuar con este diálogo a lo largo de este post. Les mando un afectuoso saludo y un agradecimiento al Museo Nacional de la Revolución por crear estos espacios.